Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos del Internet, nos adentramos en un torbellino de noticias que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, han leído bien el título. El 23 de enero de 2026, una noticia sobre Hande Kerem ha explotado como una bomba, y aquí vamos a desentrañar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que significa para todos sus fans. Prepárense porque esto es algo que no van a querer perderse. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia que nos trae hoy aquí, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y estarán al día de todo lo que acontece en el fascinante universo de las celebridades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos que Hande Kerem nos han sorprendido a todos? Pues la fecha, 23 de enero de 2026, es clave. Los rumores, las especulaciones, los posibles escenarios, todo se desata a partir de ese momento. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y populares a nivel internacional. Sus carreras despegaron gracias a la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que cautivó a millones de espectadores con su química explosiva. Desde entonces su relación tanto en pantalla como fuera de ella ha sido objeto de un intenso seguimiento por parte de sus fans, quienes los han bautizado cariñosamente como Hanke. La expectativa sobre su vida personal, sus proyectos y cualquier novedad relacionada con ellos es siempre altísima. Entonces, ¿qué sucedió exactamente el 23 de enero de 2026 que ha generado tanta conmoción? La noticia, en su esencia, es un gran giro. Y quiero ser lo más transparente posible con ustedes, compartiendo tanto los hechos confirmados como las interpretaciones que han surgido. Imaginen esto, después de un periodo de aparente tranquilidad, donde los fans de Hanke habían estado disfrutando de pequeños vistazos de su vida juntos, quizás a través de alguna que otra foto compartida en redes sociales, o de comentarios sutiles en entrevistas, de repente ¡zas! Un anuncio inesperado, o una serie de eventos, cambian completamente el panorama. La información que ha llegado a nosotros, y que se ha difundido como pólvora en los medios y en las plataformas de fans, apunta a que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tomado una decisión trascendental que afecta directamente a su relación. Y cuando digo trascendental, me refiero a algo que va más allá de un simple rumor pasajero. Estamos hablando de algo que podría redefinir su futuro, tanto a nivel personal como profesional. Una de las principales vertientes de esta noticia, y quizás la más impactante para muchos, es la confirmación de un giro inesperado en su relación sentimental. Ahora, antes de que empiecen a imaginar lo peor, es importante matizar. El término giro puede interpretarse de muchas maneras. ¿Significa una separación? ¿Un compromiso más serio? ¿Una pausa concertada? Las fuentes iniciales que comenzaron a circular en esa fecha apuntaban a una nueva etapa. Y cuando digo nueva etapa, me refiero a un cambio significativo en la forma en que abordaban su vida como pareja. Para muchos fans, Hande y Kerem han representado durante años la pareja de ensueño del mundo del espectáculo turco. Su química, su apoyo mutuo y la forma en que parecían construir una vida juntos después del éxito de Senkalkam, los convirtieron en un referente. Por lo tanto, cualquier noticia que altere esta percepción es por naturaleza sorprendente. La noticia, tal como se filtró y se confirmó progresivamente a partir del 23 de enero de 2026, sugería que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos profesionales distintos de manera más marcada. Esto no significa necesariamente una ruptura sentimental, sino un enfoque renovado en sus carreras individuales, quizás con proyectos que los alejarían geográficamente o que requerirían una dedicación intensa y separada. Se habló mucho de oportunidades internacionales que Hande estaba explorando de forma más seria, y de proyectos cinematográficos ambiciosos en los que Kerem estaba involucrado. Esto, por supuesto, generó un debate inmediato entre los seguidores. Algunos interpretaron esta decisión como una señal de distanciamiento, temiendo que la distancia y las exigencias de sus carreras individuales pudieran erosionar su relación. Otros, de forma más optimista,
vieron esto como una oportunidad para que cada uno creciera y se desarrollara aún más profesionalmente, fortaleciendo así su vínculo a largo plazo al apoyarse mutuamente en sus aspiraciones individuales. Es crucial recordar el contexto de sus vidas en ese momento. Ambos actores ya habían alcanzado un nivel de fama considerable, y las presiones inherentes a ser figuras públicas tan seguidas son inmensas. Las constantes especulaciones sobre su relación, las exigencias de la industria y la necesidad de mantener una vida privada en medio de tanta atención mediática pueden ser agotadoras. La noticia específica del 23 de enero de 2026, más allá de las especulaciones iniciales, giró en torno a un anuncio oficial. Un comunicado emitido por sus representantes, o quizás una declaración conjunta en sus redes sociales, que confirmaba que Ander Ercel y Kerem Bürsin habían decidido tomar un tiempo para enfocarse plenamente en sus carreras individuales. Este enfoque implicaba, según las declaraciones, una mayor dedicación a proyectos personales y oportunidades que los llevarían por rumbos diferentes en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, se rumoreaba fuertemente que Ande estaba en conversaciones avanzadas para un papel protagónico en una producción internacional importante, un proyecto que requeriría una estancia prolongada fuera de Turquía y un compromiso total durante varios meses. Paralelamente, Kerem estaba involucrado en el desarrollo de una serie de películas de alto presupuesto que se filmarían en diferentes locaciones, demandando su presencia constante. Este anuncio, a pesar de ser formulado en términos positivos y de apoyo mutuo, fue interpretado por muchos como un posible preludio a una pausa en su relación sentimental. Las redes sociales explotaron con discusiones. Fans de todo el mundo compartían sus opiniones, sus esperanzas y sus temores. Se crearon hashtags, se escribieron innumerables comentarios y se compartieron análisis de cada palabra en las declaraciones oficiales. Lo impactante de la noticia no fue solo el hecho en sí, sino la forma en que se comunicó y el momento elegido. En enero de 2026, muchos esperaban ver avances en su relación, quizás un compromiso más público o incluso planes de futuro. En lugar de eso, recibieron un mensaje que, si bien profesional y maduro, sugería un alejamiento temporal de las rutinas que hasta entonces habían compartido. Una de las cosas que hizo esta noticia particularmente intrigante fue la falta de detalles explícitos sobre el futuro de su relación sentimental. El comunicado se centró en sus carreras, en su crecimiento personal y en la importancia de apoyarse mutuamente en sus trayectorias. Si bien esto suena saludable y maduro, dejó un espacio considerable para la interpretación de los fans. ¿Era una pausa para crecer juntos o para crecer separados? En los días y semanas posteriores al 23 de enero de 2026, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis. Se revisaron entrevistas pasadas, se examinaron las interacciones de Ande y Kerem en eventos públicos, y se buscaron pistas en sus publicaciones en Instagram y otras plataformas. Cada pequeña acción, cada comentario, se magnificaba y se analizaba en busca de un significado más profundo. Hubo quienes especularon que esta era una estrategia cuidadosamente orquestada para darles un respiro de la presión mediática, permitiéndoles consolidar su relación en privado antes de hacer anuncios más importantes. Otros, sin embargo, temían que esta distancia profesional pudiera llevar a un enfriamiento de los sentimientos, especialmente considerando la naturaleza de sus profesiones, que a menudo implican pasar mucho tiempo separados y conocer a mucha gente nueva. Lo que sí es innegable es la profundidad del impacto que esta noticia tuvo en la comunidad de fans de Hanke. Para muchos, Ande y Kerem no eran solo actores, eran una pareja que inspiraba esperanza, un símbolo de amor en el mundo del espectáculo. Por lo tanto, cualquier cambio en su dinámica era percibido como algo personal. Los medios de comunicación turcos e internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas con supuestos allegados y análisis de expertos en relaciones y en la industria del entretenimiento. Se ofrecieron diferentes perspectivas, algunas más sensacionalistas, otras más cautelosas, pero todas confluían en el mismo punto. La noticia del 23 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la narrativa pública de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra nuestro análisis, mis amigos. ¿Qué significó realmente este giro? Si bien no podemos saber el futuro con certeza, podemos interpretar las señales y las intenciones declaradas. El énfasis en el crecimiento individual y el apoyo mutuo sugiere una pareja madura y segura de sí misma, capaz de tomar decisiones difíciles por el bien de sus carreras y potencialmente de su relación a largo plazo. Quizás esta pausa en su vida pública como pareja, esta dedicación intensiva a sus proyectos individuales,
sea precisamente lo que Hande y Kerem necesitan para fortalecerse como individuos y, en consecuencia, como pareja. El éxito profesional puede ser increíblemente gratificante, pero también puede generar presiones y desafíos únicos. Al permitir que cada uno persiga sus metas con total dedicación, demuestran un nivel de confianza y respeto mutuo que es, en sí mismo, algo admirable. La clave está en cómo manejen esta etapa. Si logran mantener una comunicación sólida, un apoyo incondicional y se dan el espacio necesario para crecer, esta decisión del 23 de enero de 2026 podría ser vista, en retrospectiva, como un momento crucial para la consolidación de su vínculo. Si por el contrario la distancia y las exigencias profesionales terminan erosionando su conexión, entonces podría ser interpretado de otra manera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin continúan siendo figuras de gran relevancia en el panorama del entretenimiento. Su talento es innegable y sus carreras prometen seguir cosechando éxitos. La noticia del 23 de enero de 2026, si bien sorpresiva, nos recuerda que las celebridades también son seres humanos con ambiciones, sueños y la necesidad de trazar sus propios caminos. Para cerrar esta parte quiero recalcar que el impacto de esta noticia ha sido enorme, generando un torrente de conversaciones y reflexiones. Ha sido un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones evolucionan y los individuos toman decisiones que moldean su futuro. La forma en que Hande y Kerem gestionen esta nueva etapa será, sin duda, seguida de cerca por sus millones de fans en todo el mundo. Y ahora, después de haber analizado a fondo esta impactante noticia, llegamos a nuestra conclusión. El 23 de enero de 2026, la noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin realmente sacudió los cimientos de sus seguidores. La confirmación de que habían decidido enfocar sus energías de manera prioritaria en sus carreras individuales, lo que implicaba una mayor distancia y dedicación a proyectos separados, fue el punto central de esta conmoción. Esta decisión, comunicada de manera profesional y enfocada en el crecimiento personal, abrió un amplio abanico de interpretaciones, desde el temor a una posible separación hasta la esperanza de un futuro fortalecido. Lo que quedó claro es el inmenso cariño y la expectación que la comunidad de fans tiene por esta carismática pareja, quienes, a través de sus acciones, nos recuerdan la complejidad y las exigencias de la vida pública y las relaciones. Hemos explorado las diferentes facetas de esta noticia, desde los rumores iniciales hasta el impacto generalizado que tuvo en las redes sociales y los medios de comunicación. Hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones para su relación sentimental y hemos puesto en valor la madurez y el apoyo mutuo que, al menos en sus declaraciones, parecen caracterizar su decisión. En definitiva, la noticia del 23 de enero de 2026 sobre Hande y Kerem no fue solo un anuncio, sino un catalizador para conversaciones, especulaciones y una profunda conexión emocional con sus fans. Nos deja con la intriga de cómo se desarrollará esta nueva etapa en sus vidas y carreras, y reafirma el poder de su conexión con el público a nivel global. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí preparar este vídeo. Sus opiniones son sumamente valiosas para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cómo interpretan la decisión de Hande y Kerem? ¿Creen que esta etapa separada fortalecerá su relación o podría llevarla por caminos diferentes? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es nuestro mayor motor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.